Simplemente bienvenidos a este café sin café, lastimosamente, pero bueno, por lo menos nos vemos en pantalla para esta conversación con Fermín. Fermín, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y también muchas gracias, María, la directora general de Arquitectura de Vivienda y Urbanismo de Castilla y León, de la Junta de Castilla y León, por aceptar también estar con nosotros para presentarle. Y muchas gracias a todos los demás que os llamamos ayer para adelantar un poco, media horita, las conversaciones esta jornada, porque María le surgió un inconveniente a las 10 y bueno, pues llamamos y habéis podido cambiar la hora. Y yo no tengo nada más que decir, pasarle la palabra a María para que haga ya la presentación de su colega Fermín. Cuando quieras, María. Muy bien, pues muchísimas gracias, Enrique. Lo primero de todo quería, como siempre, saludaros. Saludaros a todos, daros las gracias por este adelanto que la verdad es que me congratula muchísimo por lo que os voy a explicar ahora. Hace unos días, Enrique, bueno, pues me propuso participar en esta presentación y bueno, me comentó pues quién iba a ser el invitado. Y la verdad es que enseguida pues le dije que sí, primero porque ya sabéis que contactar con vosotros a través de AICE siempre es interesante y siempre me gusta saber lo que hacéis y tener pues no sé, un diálogo de lo que está pasando en cada momento, pues siempre es importante. Y sobre todo cuando veo que el tema se sale un poquito de la construcción y nos vamos a un derecho fundamental que es el de la vivienda. Y luego, bueno, pues viendo que además el invitado era una persona con la que he tenido posibilidad de compartir una jornada. De hecho, Fermín, solamente te conozco a ti, cuando digo a ti físicamente, porque yo tomé posesión del cargo pues hace 1 año y medio más o menos. Y bueno, pues empiezas a conocer a los directores generales y a compartir experiencias con otros directores generales. Pero al único al que pude invitar a una jornada precisamente de modificación de la ley de vivienda en Castilla y León fue a Fermín, porque luego ya pues todo, bueno, pues ya sabéis lo que pasó, vino la pandemia, eso fue en el mes de enero del año pasado, o sea que conozco a Fermín desde hace exactamente 1 año y 1 mes, ¿no? Y bueno, pues en aquella ocasión yo tuve la oportunidad de conocer a una persona que pues no sabía nada de él, solamente su título, y efectivamente lo que se puede decir de Fermín es que es director general de vivienda del Principado de Asturias. Pero lo que yo os quería transmitir, que es lo que no está escrito, es la experiencia que yo tuve con él. Me encontré una persona que tenía un conocimiento pues muy vasto de la realidad del derecho fundamental a una vivienda. Hablamos de derecho fundamental por llamarlo de alguna manera, aunque jurídicamente es un principio rector de la política social y económica, pero yo descubrí a una persona que llevaba mucho tiempo dedicada pues al ámbito bueno, pues de resolver esta necesidad para los ciudadanos que no lo pueden hacer en condiciones normales en el mercado. Y descubrí pues, que efectivamente tenía un conocimiento práctico que he visto que efectivamente desde el año 2006 ya se dedicó pues, al tema de la vivienda en una oficina en Avilés, y yo creo que de ahí pues, le viene la experiencia que acumula y la sabiduría, digamos, del día a día. Con eso, pues me gustaría comentaros un poco lo que también vais a tratar ahora, ¿no? Bueno, en Castilla y León, como en otras comunidades autónomas, pues estamos dándole una vuelta, ¿no? A qué podemos hacer para conseguir que el derecho a una vivienda digna y adecuada, que proclama nuestra Constitución, pues sea real y efectivo. Sea real y efectivo al menos en 2 sentidos. Por un lado, digna y adecuada para todos los ciudadanos, o sea, que todos los ciudadanos tengan la posibilidad, y eso supone también protección de los consumidores y usuarios, de tener una vivienda que reúne las condiciones de dignidad propias de un Estado democrático, pero en segundo lugar el acceso a la vivienda. El acceso a la vivienda, que es donde, bueno, pues entran los más vulnerables. Fermín ha estado también muy dedicado a lo que se conoce como los derechos sociales, y por eso yo creo que tiene una visión que a nosotros nos interesa, y ahora hablo ya como administración. Fermín, nosotros estamos bueno, pues, volcando una reforma profunda de la ley de vivienda. Lo que pasa es que siempre nos topamos, bueno, pues con un clásico, ¿no? Y es que ojalá las administraciones pudiéramos otorgar pues, a todos los ciudadanos que viven una situación de vulnerabilidad manifiesta, pues un lugar donde habitar y donde realmente tener un hogar, no solamente un sitio donde vivir, sino un hogar.
Y ahí es donde, bueno, pues estamos todas las administraciones buscando fórmulas, unas, digamos, más cercanas a lo que pueden ser los principios constitucionales y respetar en ese equilibrio tan difícil la propiedad, la libertad de empresa y los derechos sociales, bueno, y otras pues buscan unas alternativas que quizás son más radicales. He visto que vas a hablar de una cosa que nosotros nos hemos planteado, que es el cohousing, que son, bueno, pues esas fórmulas en las que quizá tenemos las administraciones que replantearnos en qué medida, pues efectivamente pueden servir, pueden ser un punto de apoyo más para esa necesidad y para esa obligación que tenemos todas las administraciones públicas de satisfacer pues ese derecho de acceso a una vivienda digna y adecuada para aquellos colectivos que no, pues que no tienen esa capacidad. En esa tesitura me encanta el grupo de trabajo, ¿no? Si hay algo que caracteriza a ICE es que siempre elige títulos especialmente atractivos, ¿no? Y esto de estar en un grupo de trabajo que el age friendly pues es verdaderamente pues quizá lo que todos deseamos, ¿no? En el mundo en el que vivimos y las circunstancias en las que estamos, pues lo deseamos especialmente. Pero si hablamos de vivienda, de cuestiones que tienen que ver con vivienda, pues más aún, ¿no? Como te decía, esas técnicas que vas a tratar, pues nos interesan mucho porque, de hecho, estarán conectados también dos personas de mi equipo, David, el coordinador, y César Alonso, que llevamos tiempo trabajando sobre ellas y en las que, bueno, pues creemos que también puede ser una oportunidad para incluir en Castilla y León. Nosotros nos hemos fijado más en una cuestión que son los alojamientos protegidos, que es una cosa que entiendo que es parecida, pero como te digo, pues estamos abiertos a conocer qué queréis hacer otras comunidades autónomas. Bueno, aprovecho también y ya con esto termino y te doy paso, Fermín, para comentaros que, bueno, que todo esto también tiene mucho que ver con la posibilidad de mejorar pues, el parque público de viviendas si viene dinero de los fondos europeos. Pero bueno, esto es una cuestión, Fermín, que como él y yo sabemos todavía estamos luchando ahí porque nos clarifiquen bueno, pues cuáles son las líneas maestras en las que vamos a poder utilizar esos fondos, pero bueno, quizá a lo mejor también haya un hueco para hablar de ello. Termino, bueno, primero dándonos la enhorabuena por la invitación que habéis hecho, porque ya veréis cómo es muy acertada. Y por otro lado, pues pidiéndoos disculpas, porque efectivamente yo me había programado para no tener nada hasta las 12 y poder escuchar a Fermín, pero bueno, una serie de circunstancias familiares, pues ayer a última hora me han hecho cambiar pues mi agenda. Como digo, como sí que es muy importante escuchar lo que vas a decir, Fermín, pues dejo a dos personas de mi equipo para que te acompañen en mi nombre. Y nada más, pues eso, que lo paséis muy bien y que seáis eso, muy friendly en este rato. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, María. Y pues nada, damos paso a... Ah, por cierto, María, me decías que estaba David y César, pero yo no les veo aquí en la Pues lista. no sé, ahora pregunto a ver qué ha pasado porque sé que llevan desde cuarto intentando conectarse. Yo, por ejemplo, GoToMeeting no lo tenía descargado, pero me lo he descargado enseguida y no ha habido problemas. Voy a ver qué es lo que ocurre porque si no les voy a decir que se conecten desde el teléfono y ya está, porque también desde su móvil se puede hacer y yo en alguna ocasión lo he hecho. Así que no te preocupes que yo ahora les llamo, ¿vale? Gracias, María, muchas gracias. Bueno, Fermín, cuando quieras, todo tuyo. Como tienes ya el papel de moderador, puedes compartir todo tuyo. Venga. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, María. Si te esperas 3 minutos, te voy a descubrir una cosa más del currículum que puede ser de interés, ¿no? O si no es de interés, va a ser lo primero es agradecer a EFE y la invitación y, lógicamente, este formato que tan positivo y tan innovador me parece, ¿no? Que se desarrolla en otros sitios y que me parece estupendo que se desarrolle aquí. Lástima que no sea con café y que nos veamos en persona, ¿no? Intentaré ser lo más breve posible. Yo cuando el otro día me pedía a Carmen el currículum, ahí se lo mandamos y evidentemente porque de lo que dijo María, que agradezco mucho sus palabras, porque en aquellas jornadas hace un año y poco tuvimos una comida yo creo que muy entrañable y conectamos creo que rápido y bien, ¿no? En el sentido y en el enfoque de muchas cosas. Pero sí es verdad que yo provengo mucho más de lo social y combinado con la vivienda, ¿no? Y todo cambió, para que os deis una idea, pues yo que me dedicaba
al mundo del laboratorio y andar con probetas y pipetas y estas cosas, pues me venía dedicando y militando, ¿no?, en movimientos sociales y hay algo que cambió evidentemente en mi vida y afortunadamente nunca se sabe dónde están las oportunidades, ¿no? Allá a principios de los 90 pues hubo un movimiento de jóvenes que nos llamamos insumisos, que nos negábamos a hacer el servicio militar y que a mí me correspondió pasar 14 meses en la cárcel, ¿no? Entonces, en aquel momento fue, aparte de una tragedia para mi madre, que nunca me lo deja de recordar, pues fue de golpetazo conocer una realidad evidente, ¿no? 14 meses, 24 horas en un patio con 180, compartiendo con 180 personas, pues en un patio que es una pista de fútbol sala, no es más, pues fue una realidad terrible, ¿no? Y lo que decimos es no parar. Yo ya desde entonces me puse a trabajar con profesores de la universidad y trabajamos en lo que de aquella se llamaron las empresas de inserción social, ¿no? Y por eso, María, en mi currículum hay un vacío de 14 meses, ¿no? Si te das cuenta, unos pocos meses desde que empecé a trabajar joven, pues hay un vacío ahí que a veces es injustificable y que hoy aquí os lo traslado. Y entonces empecé a combinar todo lo social, trabajé mucho tiempo en entidades sociales y un día, pues escuchando a un belga, ¿no? Porque me invitaron de un ayuntamiento asturiano que estaban contentos de que habían erradicado el chabolismo. Y aquel eurodiputado belga dijo, bueno, pues ustedes estarán españoles muy contentos, pero nosotros no conocemos chabolas desde hace muchos años, ¿no?, en Bruselas. Cierto es que ahora yendo a Bruselas no conocerán chabolas, pero indigentes hay muchísimos, ¿no? Y es una situación bastante brutal. Pero me dio la idea de decir, bueno, pues vamos a hacer una inmobiliaria social, ¿no? Entre otras socia y yo, pues creamos una inmobiliaria social distinta en el mercado inmobiliario asturiano y eso también me dio la oportunidad de que me fuesen conociendo y al final el Ayuntamiento de Avilés me propuso en 2006 dirigir la oficina de vivienda del Ayuntamiento y a partir de ahí pues llegué en 2015 a este sitio, ¿no?, a la Dirección General de Vivienda. Pocos quedamos de aquella época, María, o sea, no conocerás, pero pocos quedamos ya de la legislatura pasada a nivel nacional. Y eso es un poco la pincelada, ¿no? Y si os parece, yo hoy venía, como decía María, a plantear un poco el tema del cohousing, porque así lo habíamos hablado Carmen y yo, pero luego en el debate podemos hablar de lo que queráis, ¿no? Voy a compartir, a ver si consigo, me lo decís, lo vemos, ¿no? Entonces voy a ver si puedo ponerlo en vista. Lo vemos también, sin problema. Lo que pasa que ahora me queda presentación. Sí, pero ahora me queda algún meeting, me quedaba aquí a la derecha, donde tengo que darle. Claro. Estamos, ¿no? Ahora perfecto. Venga, pues disculpar porque me quedaba tapándome el botón de presentación. Bueno, nada. Bueno, ¿qué venimos debatiendo? Desde nosotros lo primero, como veis aquí, estoy en la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Las políticas de vivienda, que yo afortunado soy, que no llevo arquitectura ni urbanismo, como lleva María, y cargada de trabajo. Yo exclusivamente llevo vivienda, pero desde el 2003 en el Principado de Asturias, la consejería que lleva lo social lleva también las políticas de vivienda y yo creo que es un hecho importante en todo esto, ¿no? Porque al final la transversalidad, que es algo tan complicado, es difícil llevar a cabo incluso cuando tenemos compañeros en el mismo departamento, ¿no? Entonces, es un debate que en las reuniones de equipo con las directoras que llevan las políticas sociales y las políticas de atención a personas mayores, pues venimos debatiendo desde hace tiempo, como todos los sitios, como en Castilla y León, y vosotros que tenéis un clúster mucho más, que en Asturias no lo tenemos, los nuevos modelos residenciales, ¿no? Como decía María, el derecho a la vivienda pues incluye todos los colectivos y evidentemente el envejecimiento, el tema de una vivienda para toda la vida y otras formas de envejecimiento hay que abordarlo, ¿no? Y hay que abordarlo desde diversos ámbitos. Entiendo que uno es la vivienda pura y dura, el urbanismo puro y duro, y otro es el nuevo modelo de atención residencial que no tiene por qué llegar a todo el mundo, ni tiene que ser generalizado, pero que puede abrir un nicho de personas y de necesidades que hay que atender, ¿no? ¿Qué decidimos? Bueno, pues como todos en las dos últimas legislaturas anteriores a esta, pues vivimos en las administraciones públicas en nuestro país la época de vacas flacas, ¿no? La época de situaciones complicadas económicamente, con incluso
Nosotros siempre dijimos que el Plan Estatal de Vivienda aportaba pocos recursos, que autonómicamente teníamos lo que teníamos. Bueno, supongo que María también tendrá sus datos, pero yo los datos que tengo es que tengo un tercio de presupuesto al que había en 2008, ¿no? En vivienda, es un tercio menos. ¿Eso qué implicó, no? Pues ante una situación también de más dificultad de acceso a la vivienda a las familias más vulnerables, con menos recursos, priorizamos fundamentalmente en Asturias tirar de algo que es importante, que es el parque público de viviendas que tenemos, que es extenso, el segundo mayor de España por habitante. Dedicarnos a meter ahí recursos, a reparar las viviendas, a gestionarlo mejor, a gestionar las rotaciones y a reparar esas viviendas en rotación, con lo cual en una legislatura conseguimos adjudicar 2.200 viviendas sin hacer obra nueva. Es decir, con lo cual mismamente era una gestión, pero tuvimos que meterle recursos ahí en detrimento de otros recursos. También la política de rehabilitación, que en Asturias tiene mucha importancia. Veo gente del GBC que estaba incluido, ¿no? Hemos puesto en marcha, como otras comunidades, el IDAE y hemos pedido una ampliación de la convocatoria de 53,5 millones al IDAE, ¿no? Porque tenemos bastante demanda, sobre 7,6 millones iniciales, ¿no? Y luego, lógicamente, las ayudas al alquiler, ¿no? Que también del alquiler privado tenemos mucha demanda. Bueno, pues estos 3 ejes en que se nos centró los recursos, pues no teníamos recursos para iniciativas nuevas, a promover cosas que podían estar ahí en el candelero y que no se daba la situación, ¿no? De poder apoyar económicamente. No obstante, el diálogo, como hacéis en Castilla y León, y a la cabeza de María me consta que también en vivienda, pues no es lo más fundamental. Y nos pusimos a hablar con aquellas iniciativas o promotores que podía haber en los nuevos modelos residenciales. Y dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Hicimos 3 actuaciones a nivel transversal, o 2 están hechas y una está haciéndose, que a lo mejor parte de ellas hacéis, ¿no? Lo primero nos tocaba revisar nuestras normas de habitabilidad, ¿eh? Esto es puro y duro vivienda. Decir que en las viviendas, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Adaptar nuestras viviendas al siglo actual, ¿no? Llevábamos 20 años sin modificarlos y ahí, en ese decreto, y por eso os quise poner las transparencias, porque podéis ver mejor fechas y dónde se publica. En ese decreto de 2018, diciembre de 2018, que definimos cómo debe ser una vivienda habitable, quisimos definir qué eran las viviendas colaborativas, ¿no? Y ahí lo veis, ¿no? Es una definición amplia. Aquí discutimos con algunas personas del sector que querían restringirlo más, exclusivamente al cooperativismo, por ejemplo, exclusivamente al sin ánimo de lucro. Bueno, aquí está abierto, y lo único más destacable, primero, insisto, aquí cubrimos el espacio de solares o parcelas que puedan erigirse viviendas. Y esto es importante. Viviendas con espacios comunes y con una forma de organización de participación social. Es decir, solo puede ser que los promotores sean una cooperativa de crowdhousing, no, puede ser un promotor privado, pero que una vez que se empiezan a adjudicar esas viviendas, tengan que tener una participación social importante y deben regir, digamos, la vida comunitaria perfectamente sus residentes, bien sean propietarios o inquilinos, ¿no? Porque en esto, al final, al ser viviendas o cualquier otro medio de uso permitido en derecho. Además, en este mismo decreto, en lo que se define las características mínimas que debe tener una vivienda en Asturias, desde que entró en vigor, hemos eximido, si el edificio son viviendas colaborativas, muchas de esas exigencias. Es decir, el tema de lavandería, o sea, el tema de tener una toma de lavado para lavadora o tendedero en las viviendas, pues permitimos que sean en zonas colaborativas. El tema de todo lo que tenga que ver, en vez de una cocina 100% instalada, puede ser una cocina comunitaria. Pero siempre tiene que haber una justificación de que lo que no hay en la vivienda se puede tener en zonas comunes. Hay una serie de cuestiones. También hemos aprovechado para adaptar mucho mayor la exigencia por encima de los códigos técnicos en accesibilidad. Esas han sido las principales características. Estamos en colaboración con la Dirección General de Urbanismo,
y luego hablaré al final de ello, para que también tengamos en cuenta otras cuestiones de edificabilidad en estos tipo de viviendas colaborativas, ¿no? No exigir una plaza de aparcamiento por vivienda, porque se entiende que siempre que quede justificado en el proyecto que va a haber medios de transporte colectivos, que muchos de estos proyectos es lo que tienen, y también estamos viendo el que no exigir la misma edificabilidad y determinadas donde se va a utilizar las zonas comunes que no se consideren como aprovechamiento, ¿no? Porque eso limita la viabilidad de los proyectos. Bueno, esta es la primera opción, que es sobre ya parcelas consolidadas y que pueden ser edificables como vivienda. Evidentemente, esto para un proyecto, dependiendo de dónde, puede ser más o menos viable, ¿no? Y sabemos que hay dificultades, sobre todo en zonas del entramado urbano de las grandes ciudades, que hace que sea un poco viable para determinados proyectos, porque el coste del solar ya va a ser alto. Entonces, hicimos la siguiente cuestión, al estar dentro, y quizás es lo más novedoso, lo que siempre quisimos es estrujar la norma lo más posible. Es decir, en Asturias hay ley, decreto, resolución y en este caso instrucción. Me parece que en Castilla y León, no sé si tenéis real decretos o pues en Asturias al final solo es ley, decreto, resolución y en este caso instrucciones. Y aquí en este trabajo en equipo, la Dirección General de Gestión de Prestaciones, es que, perdonad porque yo no lo... Y recursos, hizo una instrucción que es un criterio interpretativo y la hicimos el 7 de febrero de 2019. Me voy a detener un poco más en ella, en esta diapositiva veis lo importante, que dicen, el criterio interpretativo, lo veis ahí, es régimen de autorización de alojamientos colaborativos para la promoción, ¿no?, de la autonomía personal y atención a la dependencia. Yo creo que esta, luego se la mando a Carmen por email, la tenemos y puede ser interesante que la tengáis, ¿no? Sí se ha puesto de modelo en otros sitios del país por combinar lo social. ¿Esto para qué sirve? ¿Por qué hemos hecho esta instrucción? Porque nos encontrábamos con entidades que hacían iniciativas en suelos no consolidados que podían ser en zona rural urbanizables para equipamientos. Con lo cual, aquí ya es un aspecto importante. Y ya tenemos una iniciativa en marcha, que ya tiene el proyecto, está esperando la licencia, que lo que tienen claro estos promotores de la iniciativa es que no están haciendo viviendas, eso que quede claro, porque no pueden hacer viviendas en ese suelo, pero sí pueden hacer un centro residencial. Un centro residencial que no va a tener el 100% de las obligaciones que cualquier centro residencial de personas mayores, porque para eso hemos hecho este criterio interpretativo. Es decir, va a ser catalogado como centro residencial de personas y ahí lo veis, va a ser catalogado como alojamientos colaborativos para la promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia, en adelante alojamientos colaborativos, y tiene que sufrir la inspección anual de nuestro servicio de inspección de esta Dirección General de Gestión de Prestaciones y Recursos, que es la que lleva todo el tema de la dependencia y todo el tema de la acreditación de centros en Asturias, y tiene que tener ese control, pero que hemos buscado una facilidad para darles tal. Y lo hemos hecho en el diálogo con esta iniciativa y analizando otras cosas. La instrucción, que ya digo, pues se la pasaré a Carmen, es una instrucción de 6 folios, tiene 3 apartados fundamentales que os voy a decir lo más característico, ¿no? Tiene las características generales que definen los alojamientos colaborativos, las condiciones materiales y las condiciones organizativo-funcionales. Sobre todo en el C me pararé un poco más porque es lo más novedoso, ¿no? Bueno, las características generales, lo que quisimos hacer entre la Dirección General de Gestión de Prestaciones y Recursos y la de Vivienda fue definir un poco qué es, ¿no?, qué es un alojamiento colaborativo, ¿no?, para qué se puede hacer y, bueno, enunciados generales, ¿no?, el respeto a la vida privada, la solidaridad y la ayuda mutua, la participación democrática, la promoción de la autonomía, el apoyo a la dependencia cuando ésta se produzca de una forma sobrevenida. Este era un tema que queríamos fundamental. La intergeneracionalidad. Es decir, no es exclusivamente para personas mayores, ¿no? Es un centro de alojamiento. La integración, la atención integral y centrada en la persona, ¿no? Y que el objetivo final es ofrecer un alojamiento para toda la vida. Un alojamiento para toda la vida sin exigir el abandono del mismo ante situaciones de dependencia funcional o sobrevenida.
y proporcionar una vida colaborativa. Estos son enunciados generales donde, insisto, aquí se hace un centro que no va a tener apariencia de centro, van a ser apartamentos y como es una zona rural no va a tener altura, van a ser distintos apartamentos con unas zonas comunes amplias. Ahí es donde definimos en el B, condiciones materiales. Ahí definimos que los espacios privados deberán tener, bueno, pues han sido una serie de cosas que nos marcaba o nos limitaba nuestro decreto de acreditación de centros, pero que en este caso para los promotores no les importaba, porque van a ir a más, no solo a menos, ¿no? Es decir, va a tener que tener dormitorios o apartamentos individuales o dobles con una superficie mínima de 14 metros. Bueno, pues estos promotores lo van a hacer de más, no les limitaba. Nosotros ponemos el mínimo, que tendrá que tener baño, un trastero que puede estar fuera del apartamento, tiene que haber salón y cocina también en esos mini apartamentos, ¿no? O estancias. Y luego tiene que haber estancias comunes, pues tiene que haber una zona de recepción o conserjería, bueno, eso tampoco les pareció grave, un comedor común donde al menos tiene que haber 2 metros cuadrados por residente, baños, aseos, bueno. Y aquí lo más importante también a destacar de esto de los espacios comunes, dijimos tiene que haber un sitio, un espacio para la atención especial en casos de necesidad de cuidados, dependencia funcional o sobrevenida, con una superficie equivalente a un 5% de los apartamentos construidos. Es decir, si hay 100 metros cuadrados de apartamentos, tiene que haber un 5% de este espacio. Pero lo importante es que este espacio podrá ser utilizado para otros fines, es decir, y ponemos habitaciones para invitados, intercambios, espacios de convivencia, si no son requeridos para personas que lo precisen, es decir, si no hay una necesidad de dependencia funcional sobrevenida. Pero nunca pueden ser ocupados por nuevos residentes para alojamiento permanente. Permitimos una cierta flexibilidad, es decir, tú los espacios me los tienes que tener previstos, pero hasta que llegue esa situación de dependencia futura, puedes utilizarlos para otras situaciones. Nunca como alojamiento permanente. Y en el apartado C, condiciones organizativas funcionales, también teniendo en cuenta el decreto que regula la acreditación de centros residenciales, aquí lo que hicimos como mayor importancia es discriminar, es decir, un centro residencial que se abra sin estar catalogado como alojamiento colaborativo tiene que cumplir sí o sí una serie de profesionales por ratio de posibles usuarios, ¿vale? Es decir, auxiliares de geriatría, auxiliares de enfermería, etcétera. Aquí hemos dicho, no serán necesarios esos perfiles hasta que no se dé la condición o la necesidad de cuidados. Y eso ha sido un apartado también muy importante que habíamos solventado porque había una iniciativa en Toledo que se había llevado a cabo de esta misma forma, pero que Castilla-La Mancha, sin regular nada, les obligó a aquellos apartamentos o aquella cooperativa cohousing desde un principio a personas con más de 50 años con vida independiente a tener una serie de prestación de enfermería, de médicos, de auxiliares que no estaban necesitando, ¿no? Nosotros aquí lo eximimos hasta que se vaya haciendo, ¿no? Y al final decimos que cuando haya esa necesidad de cuidados tendrá que haber una persona responsable como dirección del centro con titulación universitaria o formación complementaria en la materia, pero puede ser uno de los propios promotores. También decimos eso. Tiene que haber medios materiales que permitan una adecuada puesta en práctica de los programas que se desarrollen, bueno, y tiene que haber una serie de actuaciones, ¿no? De qué personas, identificar qué personas necesitan cuidados, qué tipo de cuidados, etc. Lo que también es importante es que hemos dicho que en el momento que haya los cuidados se pueden articular de dos formas, ¿no? El sistema de autonomía, atención a la dependencia, lo que es el SAD, la ayuda a domicilio, por decirlo de forma más convencional, la teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día o de noche, se puede crear allí. Y otro es un sistema de cuidados comunes, que ya sería lo que más vemos en los centros residenciales. Sí, y finalmente recalcamos que en garantía de una adecuada prestación de servicios sociales, cuando el porcentaje de usuarios del recurso con dependencia formalmente reconocida, y tiene que estar reconocida, supere el 25% del total de los residentes en el centro, es ahí cuando el sistema de cuidados deberá consistir en apoyos mediante profesionales vinculados al centro. Y ahí ya se marcan los ratios de profesionales que exige la normativa.
profesionales que pueden pues, contratar directamente o subcontratar o como decidan, ¿no? Bueno, esto ha sido un paso importante. Luego, si queréis, incidimos más, por no tener yo todo el diálogo. Ha sido abrir, ¿no? Ya teníamos los solares tipo vivienda y los solares que no en zonas más asequibles económicamente, que no permiten y que nos pueden generar una nueva actividad en zonas rurales y que además puede generar pues un complemento de una atención, de un modelo de atención de cuidados distinto. La iniciativa que está puesta en marcha, que es aunque esté en zonas rurales, en la zona central de Asturias, muy cerca de Oviedo y de Gijón y de Avilés, pues pretenden, si todo va bien, combinar, pues abrir esa iniciativa al entorno más cercano urbano con una serie de actuaciones importantes de calado a nivel social. Y lo último que estamos haciendo con la Dirección General de Urbanismo, que no es novedoso en muchas comunidades autónomas, es regular lo que es el alojamiento dotacional, ¿no? Eso ya se lleva en otras comunidades autónomas y nosotros aquí teníamos una carencia, es decir, una nueva tipología de solar que podemos tener, las administraciones públicas en este caso, y que puede ser mediante la explotación en derecho de superficie o fórmulas que podamos conocer y que se llevan a cabo, decir, bueno, ¿cómo puedo habilitar unos alojamientos? Nosotros aquí, lógicamente, los pensamos para jóvenes o para personas mayores, es decir, lo que no vale es para una unidad familiar con hijos, ¿no? Entendemos, ¿no? A lo mejor nos equivocamos, pero estamos hablando de alojamientos dotacionales de tamaño pequeñito, y que pueden servir muy bien de intergeneracional esas experiencias que conocemos de jóvenes estudiantes o semiestudiantes o jóvenes recién titulados que tienen sus primeras experiencias laborales y personas mayores que puedan combinar esto. Entonces teníamos una carencia en nuestra normativa de urbanismo y se está finalizando los últimos trámites. Calculamos que en torno al verano ya habrá la modificación, el decreto que modifique el Reglamento de Ordenación Territorial y Urbana y lo que es el ROTU, y que esta es la consideración que metemos, ¿no? Para poder utilizar también esa tipología de solares y poder ofrecer. Nosotros ya lo estamos usando en Gijón, tenemos alojamientos dotacionales dentro del parque público. Nos costó muchísimo tener la licencia de uso porque no teníamos, con esto va a quedar mucho más caro. Bueno, pues hubo como siempre hacer virguerías de interpretación y jurídicas, pero lo hemos conseguido y la verdad está Gijón todo lo tenemos para jóvenes y lógicamente está saliendo muy bien, ¿no? Uno lo tenemos al lado del Parque Tecnológico de Gijón, todos sus residentes son prácticamente jóvenes que están trabajando allí y es una salida, pues una experiencia de convivencia importante. Ya os digo, no somos nada novedosos porque muchas comunidades autónomas creo que tienen alojamientos dotacionales o como decía María, la fórmula que podéis tener en Castilla y León de alojamientos protegidos. Bueno, son modalidades lo mismo que abaratas precio porque está el suelo que es público, el tamaño del equipamiento es pequeñito, nosotros son en torno a 28 metros cuadrados y los precios son muy asequibles y son viviendas o alojamientos que dan mucha rotación. Bueno, queremos seguir indagando en esto e intentar tener una experiencia ya intergeneracional en este sentido, ¿no? Como os decía también desde esta dirección general, en este mismo ROTU también se está llevando la propuesta de si el solar es vivienda, cómo eximir a los planteamientos de viviendas colaborativas de determinadas exigencias normativas en el planeamiento, ¿no? Como os decía, la edificabilidad entendida por las zonas comunes y por las plazas de garaje principalmente, ¿no? Y creo que nada más. Yo estaré a vuestra disposición y charlar de los temas que buenamente yo puedo aportar y encantado de también participar y aprender con vosotras y vosotros, así que dispuesto al diálogo que queráis. Fenomenal, por mí muchas gracias, interesantísimo. Bueno, pues aquí, como sabéis, se abre el debate, la conversación. Esto es una conversación, así se plantea desde el grupo Age-Friendly, el grupo Intercluster. Así que el que quiera participar, que levante la mano y va abriendo el micro. Se trata de conversar, de opinar, de preguntar, de todo lo que queráis.
Charo, si quieres tú como coordinadora del grupo, ¿quieres empezar tú? Vale. Bueno, muchas gracias, Fermín, por la presentación. Yo, bueno, creo que ha sido muy interesante y muy ilustrativa de, bueno, desde la administración pública, ¿no? Y con la base, digamos, interviniendo en la legislación, ¿qué se puede hacer? Yo, sobre todo, te quería hacer alguna pregunta, porque, bueno, hay algún aspecto que no me ha quedado claro. Yo no sé si estas viviendas colaborativas de las que habláis se promueven en compra o en alquiler. Esa sería una de las preguntas, si se facilita el alquiler, si, por ejemplo, los precios de alquiler están regulados. Esa sería, bueno, una pregunta. Y luego, bueno, has hablado del tema de intergeneracionalidad, que, claro, me parece fundamental para evitar que este tipo de soluciones residenciales para mayores se terminen convirtiendo en pues, una especie de gueto o de aparcadero de mayores. Entonces, eso no sé cómo lo reguláis, no sé si, no sé cómo se puede, digamos, conseguir esa intergeneracionalidad, si está limitado el número de personas mayores que pueden acceder o tiene que haber un porcentaje de familias. Bueno, familias creo que no, has comentado de personas jóvenes. Bueno, quería que nos aclararas un poco estas cuestiones, si es posible. Carmen, ¿cómo lo que prefieres? ¿Que vayamos contestando y dialogando? Porque pueden salir más Sí, cosas, yo creo como que sí. queráis. Sí, Vale. yo creo que sí. Bueno, un poco, gracias, Charo. Lo primero es eso, intentar dejar claro que en estos tres ámbitos hay tres conceptos. Uno es viviendas, otro es un centro y otro es un alojamiento dotacional. Dotacional significa, lógicamente, en una parcela pública. Con lo cual, en eso nos va dando... Hombre, os dije mi secreto del currículum. A mí legislar, que incumplir una ley, pues no me gusta mucho. Ya os lo digo yo. Yo creo que soy partidario, creo que hay un exceso, y es una opinión personal, de exceso de legislación en este país que no conduce a nada. Yo soy partidario de legislar lo menos posible y de que no quiere yo decir vulnerar derechos ni no trabajar en favor de los derechos, pero sí que legislar lo justo y lo necesario. Quiere decir que nosotros hemos dejado abierto, por ir a tu pregunta, viviendas colaborativas. Cuando la palabra es vivienda, no limitamos. No limitamos. Entendemos, puede ser promotor privado, puede ser cooperativista, no limitamos si se compra o alquiler, o con alquiler con opción de compra, o como otra fórmula jurídica que yo estoy intentando pues darle vueltas aquí en Asturias, que es el derecho de uso a largo plazo. Como regularon en Cataluña, que tienen código civil propio, ¿no? Bueno, yo creo que siempre dije, hay que buscar, en este país tenemos una mala costumbre de girar hacia uno hacia otro. Antes era todo compra-venta, ahora todo el mundo quiere girar al alquiler. Me parece un error, lo digo claramente, me parece un error. Los mercados tienen que ser mixtos y creo que además hay que buscar un producto intermedio. Y por eso digo el derecho de uso a largo plazo. Tenemos que, como los países nórdicos, ¿no? Hay que buscar un producto que no sea o me hipoteco o vivo con una inseguridad de 5 o de 7 años, que es el alquiler. Bueno, hay que buscar productos intermedios, que para mí existe la fórmula, que es el derecho de uso a largo plazo y que puedo tener un derecho de uso a 20 años. Bueno, aquí no, el promotor que haga las viviendas no limitamos, si es compra en alquiler. Precios regulados en parcelas protegidas. Es decir, nosotros ¿dónde se puede hacer estas viviendas colaborativas? En parcelas que sean edificables con calificación final vivienda. Eso puede ser en libre, puede ser incluso adquirir un bien inmueble ya existente y rehabilitarlo, pero si la parcela está protegida, evidentemente es ahí donde entramos en los precios regulados o si lo promovemos nosotros y somos promotores de la administración pública. La intergeneralidad, ¿no? La intergeneralidad lo definimos exclusivamente, de momento, en los centros. Y lo quisimos definir ahí. Es decir, yo en viviendas, lo que te decía antes, Charo, en el apartado de viviendas, lo que el promotor ve a mercado. ¿Por qué vamos a limitar con regulación? ¿No? Si al final hay un mercado que nos lo va dando. Entonces, de momento, cuando estas iniciativas no se están poniendo en marcha, a lo mejor dentro de 10 años tenemos que decir, vamos a acotar y vamos a poner un montón de legislación porque se nos desmadra. Pero si todavía algo no está ni puesto en marcha,
no podemos acotar el campo, ¿no? Entonces, la intergeneralidad lo pusimos exclusivamente en los centros residenciales, porque no queríamos que al ser un centro residencial se entendiese como de personas mayores, ¿no? Y le abrimos ahí la intergeneralidad, que no lo obligamos, ¿eh? La única iniciativa en este sentido que está en marcha, en Asturias tenemos en marcha 2 iniciativas, una ya es Solar Viviendas y otro es en este solar que acabará siendo un centro. Y ellos mismos, los promotores, quieren que haya intergeneralidad, no lo vamos a obligar. Pero entonces tuvimos que meterlo en el criterio de interpretación porque si no, al darlo de alta como centro, yo luego hago una inspección anual y si no veo personas mayores de 65 años, pues te sanciono, ¿no? Entonces aquí se permite. Y lo que limitamos, y eso es lo que nos preocupaba, esa limitación a personas mayores, es cuando haya la dependencia. Cuando haya esos procesos de envejecimiento con unas situaciones de dependencia. Con lo cual ahora mismo no te limitamos que hagas un centro. En este caso todos son conscientes de que son cooperativistas y cada uno con su parte correspondiente de propiedad sobre un centro, nunca van a poder transmitir, nunca van a poder heredar una vivienda, heredan un porcentaje sobre un centro. Y solo tienen un centro residencial y ahí su forma de vida irá y su filosofía irá de esa forma participativa, irá viendo. Lo que sí limitamos es en el momento que haya ya situaciones de dependencia, atención central a la persona y estos nuevos modelos de atención residencial, que es, por decirlo ya no como conocéis y como estáis vosotros más en el debate que yo, que acabar con los grandes moles residenciales de edificios de 80 personas y pasillos casi hospitalarios, ¿no? Más que de eso. Es lo que intentamos hacer, ¿eh? La intergeneralidad en viviendas colaborativas, en lo que es vivienda no la imponemos, podrá ser o no, y lo que es en dotacional, estamos ahora mismo pensando en una experiencia en Gijón que nos llevará tiempo, es un solo dotacional muy interesante nuestro, que tendremos que hacer un derecho de superficie, es la idea, y que vendrá, habrá la licitación correspondiente, y ahí sí queremos nosotros, ahí sí, porque somos los propietarios del terreno, porque vamos a sacar la licitación un solar que es dotacional y que haremos alojamientos dotacionales, y ahí limitaremos, pero nosotros no limitaremos en el concurso, es decir, en los pliegos, usted debe poner pues, un tanto mínimo de porcentaje de ocupación de personas mayores y a más porcentaje pues le daremos más puntos en el concurso, entre otras cuestiones que pongamos de mejoras en la licitación, ¿eh? Pero porque es nuestro solar. Si no fuese nuestro, no limitamos. Interesante. Aquí, Fermín, conocimos el caso de la Sociedad Municipal Viva de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Valladolid. Tienen viviendas intergeneracionales en alquiler. Claro, tienen un precio de alquiler muy bueno y, claro, a los jóvenes por contrato les piden un cierto compromiso con sus vecinos mayores, por así decir. Y nos contaban desde la dirección del Viva, de la Sociedad Municipal, que, bueno, cuando empezó el programa, sí, efectivamente, los jóvenes aceptaban bien, digamos, ese compromiso y sí que había una cierta interacción o cuidado o atención, como lo queramos llamar, o acompañamiento, si quieres. Pero bueno, que con los años los jóvenes, son jóvenes estudiantes en general, porque además algunas de ellas están situadas muy cerca del campus universitario, entonces, bueno, pues que al final los chavales van un poco a su bola, por así decirlo, y bueno, los mayores, bueno, pues se hacen cargo hasta de, bueno, pues se cuidan entre ellos, por así decir. Sí que les piden a los jóvenes, en cambio, bueno, pues que si hay una avería en la caldera o, bueno, una avería, una inspección, hay que abrir a alguien, bueno, pues que sean esos jóvenes que al fin y al cabo, bueno, pues se manejan mejor, digamos. O sea que, bueno, esa intergeneracionalidad que es tan deseable, bueno, a veces la realidad se impone y dices, bueno, sí, vivimos en la misma escalera, pero no interactuamos tanto. ¿Alguien más que quiera intervenir? No sé, alguien que tenga experiencias similares de, bueno, de promociones así. Sí, yo quería intervenir por alusiones. Perfecto, adelante.
Sí, simplemente, sí, efectivamente la Sociedad Municipal de Vivienda y Suelo fue bastante pionera en este aspecto de las viviendas intergeneracionales. Es verdad que no existían los alojamientos dotacionales, lo hicimos en suelo residencial y simplemente la acotación que quería hacer es que los estudiantes salen o son los arrendatarios tras un convenio que suscribimos con la Universidad de Valladolid. La Universidad de Valladolid era la que nos proporcionaba a los estudiantes. Eran fundamentalmente doctorandos, no tanto estudiantes jovencitos, sino doctorandos, y yo, por lo que sé, y en mi época, desde luego funcionó muy bien, no solo porque hacían guardias, no sé ahora cómo si lo están haciendo o no, pero en mi época se hacían guardias, cada uno tenía su periodo de asistencia, que evidentemente era una asistencia de apoyo al propio mayor. Simplemente colgar un cuadro, abrirle un tarro, estar ojo a visor por si tenía algún problema de salud para llamar a la ambulancia, es decir, cuestiones menores que lo que hacíamos con esa circunstancia, con esos compromisos, es reducir sustancialmente la renta de cada uno de ellos, a diferencia de las personas mayores. Claro. Claro, sí. Vamos, es lo que nos transmitieron, que al principio funcionó muy bien y bueno, luego con el tiempo, no sé si claro, si son estudiantes, que yo es que no sabía que era un convenio con la universidad. Claro, puede haber bastante rotación y supongo que dependerá un poco de quién te toque dirigir también, lógicamente, como todo en esta vida. Pero vamos, Carmen, yo creo que es muy interesante. Quizás porque a lo mejor Fermín no conoce, César Alonso, que es la persona que ha hablado. Fermín fue gerente de Viva, de la Sociedad Municipal que comentaba Carmen, y ahora es jefe de sección con María Pardo, con la directora general, y está acompañado también de David Santana, que es el coordinador de servicios también de la Consejería de Fomento, para que sepas un poco por qué César ha comentado esto, que fue el anterior gerente de Viva. Aprovecho que tengo el micrófono y te quería preguntar, Fermín, si os habéis planteado, porque bueno, lo que estáis haciendo me parece que está muy bien. Aquí en Castilla y León se están haciendo cosas similares. Lo que pasa es que efectivamente vivienda es vivienda y gerencia de servicios sociales es consejería de familia, es otra consejería, y por lo tanto no está unido en ese sentido, pero también desde familia están haciendo cuestiones interesantes en el sentido de esta atención personalizada que tú hablas. Me ha gustado eso de la flexibilidad que has dicho, es como los servicios a demanda, ¿no? O sea, nosotros no forzamos a que ahora haya unos sanitarios allí si no va a haber dependientes en un momento determinado, sino que cuando haya dependientes, pues lo que exigimos es que haya esos sanitarios, ¿no? Y la pregunta que te quiero hacer es si os habéis planteado en algún momento, de cara al futuro, ampliar, o sea, esto sería como un servicio a demanda. Yo a usted le pongo el servicio de esta atención personalizada o con cuidados comunes. Si os habéis planteado ampliar ese portfolio de servicios a otros servicios que puedan tener interés para los usuarios de estos alojamientos colaborativos. Sí, precisamente ese es el truco de la instrucción, ¿no? Es decir, quien conoce el marco normativo, si vas por vía decreto es complicado. Un decreto, por lo menos en Asturias, o somos muy mantas, o yo por lo menos soy muy manta, o menos de un año te cuesta, ¿no? Es decir, hay decretos que pueden ser más express y a lo mejor decretos vinculados a COVID son mucho más rápidos. Digo un decreto que tipo de los que estamos hablando de vivienda. Luego hay otros decretos que son crear una estructura. Bueno, pues crear una estructura o un órgano consultivo, eso se hace en 3 meses. Pero al final, nosotros lo que nos ha permitido la instrucción es ir indagando en las iniciativas, ¿no? Dar una posibilidad a las iniciativas, estar en conversación constante y una instrucción, pues la firma directamente la directora al director general competente y se publica y ya, ¿no? Y entonces eso nos permite ir jugando en ese sentido. También las hicimos, de ahí aprendimos la experiencia por la parte de vivienda de las normas de habitabilidad. Las normas de habitabilidad dice, podrán ir haciéndose instrucciones de interpretación de estas normas de habitabilidad, que como bien sabéis,
los que os dedicáis a la arquitectura, las normas de habitabilidad suelen ser fuente de conflicto mucho con los ayuntamientos y con las licencias, al fin y al cabo, ¿no? Que dar licencia y que no. Y nos ha servido ahora para el tema terrazas, ¿no? Para el tema de terrazas tan manido ahora con el tema COVID y cómo flexibilizar de forma rápida el tema de las terrazas, ¿no? Bueno, hay cosas que hemos visto que juguemos con o estrujemos lo más posible aquella normativa. Entonces, la instrucción nos permite ir viendo este nuevo sistema. ¿Que es nuevo o que no es nuevo? O que a veces es incluso queremos copiar de países europeos aquello que no es copiable, ¿no? Porque lo que decía David, encantado de conocerte, que conozco yo creo que a tu sustituta ahora en la empresa de la vivienda, y participamos nosotros mucho en AVS, que también estarías tú en aquella época, ¿no? Y que experiencias intergeneracionales hay muchas en España y funcionando bien, y que son positivas. Evidentemente, lo intergeneracional es necesario, es nuestro modelo de sociedad, ¿no? Nuestro modelo de sociedad desde hace siglos es que los valores de los mayores se puedan transmitir hacia los jóvenes. Y añádele que con los jóvenes o los pequeños mantienes la vida activa de los mayores, ¿no? Que ese es uno de los valores primordiales. Ya sabéis que la Fundación de Amancio Ortega, la Inditex, está promoviendo y financiando a aquellos ayuntamientos que quieran les financian la construcción del edificio donde se combine servicio de guardería o de 0 a 3 con un centro de día de mayores. Y exigen eso, ¿no? Si tú me pones ese modelo, pues esos modelos funcionan. Y son importantes, ¿no? Son importantes el poder. Quizás desde lo público, nuestro mayor hándicap, tanto en esos modelos, que no es un hándicap intergeneracional, pero un poco lo apuntaba Carmen, como es la duda, ¿no? De hacer un cohousing, ¿no? O un alojamiento así desde lo público, tiene su riesgo, porque al final, desde lo público, quien accede no es el que lo elige, por decirlo de alguna manera, en muchos casos, ¿no? Nosotros ahí en la Sociedad de Valladolid, pues lógicamente, al final tienes una forma de filtrar ese acceso con el convenio con la universidad, porque la universidad pueda promover que jóvenes van a tener mayor ese compromiso, pero es que si no, quien te puede acceder es alguien que luego no quiera participar de esa vida, ¿no? Aunque tú le pongas los condicionantes, ¿no? O lo mismo en los alojamientos colaborativos. Nosotros nos genera duda, ¿no? Hacemos una promoción de alojamientos colaborativos desde lo público y cómo acceden, si los sistemas de acceso que tenemos actualmente es por demanda, por necesidad, por una baremación, pues a lo mejor van una serie de residentes que no quieren para nada tener una asamblea y llegar a unos acuerdos, ¿no? Entonces, estas cuestiones también hay que tenerlo claro desde lo público y debatirlo. Por eso yo creo que esto se nos abre mucho más el escenario, yo creo, de apoyar lo más posible cualquier tipo de iniciativa privada y aprender de ellas para poder desarrollar alguna iniciativa pública. Y sí, yo creo que nuestra mayor flexibilidad para ampliar ese portfolio de servicios a otros centros es la flexibilidad de haberlo hecho con una instrucción. Miguel. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Fermín. Encantado de conocerte. Nosotros tenemos una empresa que lo que hacemos es temas de adaptación energética de edificación existente, pero también nos estamos encontrando con los problemas sociales de los edificios que estamos acometiendo estas cuestiones. El cohousing es, yo entiendo, una idea ya bastante utilizada en toda Europa. De hecho, el cohousing funciona muy bien y también funciona muy mal. O sea, no es todo éxito en el cohousing. Entonces, yo lo que te he entendido es que vosotros habéis intentado regular el uso de los edificios para poder compatibilizar gente joven con gente de mayor edad, ¿no? Y poder hacer que ese uso pues sea viable. Yo soy de la misma opinión que tú, que todo lo que se regula pues al final pues tiene sus problemas y tiene sus escollos, como es lógico. Pero hay una cuestión, nosotros tuvimos una idea aquí en Madrid, por ejemplo, para hacer unas viviendas para gente discapacitada que convivía con los padres, porque era obligatorio que conviviera con ellos,
y la única salida que tenían cuando los padres se hacían mayores era que esas personas dependientes discapacitadas pasaran a un centro porque no tenían capacidad los padres para poder atenderles. Pues de esto hay muchísima gente. Y luego, por otro lado, cuando ya nos vamos haciendo mayores, los mismos padres se convertían en discapacitados gradualmente hasta un grado elevado, ¿no? Entonces, la idea que tuvimos fue, en un suelo dotacional que está en el Ayuntamiento de Alcobendas, intentar hacer un edificio mixto de viviendas con unos servicios sanitario y hospitalario a estas viviendas, de manera que las mismas familias no perdieran la idea de integración familiar y de vivir juntos, pero sí que tuvieran en el mismo edificio de una manera directa los servicios sanitarios y hospitalarios que requerían los dependientes, ¿no? Entonces, esta idea, desde un punto de vista urbanístico, combinaba un uso mixto residencial con dotacional y siempre estaba enfocado desde el punto de vista de propiedad privada. Es decir, un edificio donde tú pagabas tu vivienda y además pagabas los servicios sanitarios, y esos servicios sanitarios tenían también en división horizontal sus espacios y daban servicios a terceros fuera del edificio, además obligatoriamente de los convivientes del propio edificio. Lo que hacíamos era como una especie de complejo donde había pues lo que no hay a lo mejor en un hospital muchas veces, pues temas de óptica, rehabilitación, dentistas, todo lo que, digamos, no existe en un hospital, lo metíamos para que económicamente fuera viable, porque al final de lo que hablamos es de hacer edificios que sean económicamente viables, porque o bien el edificio es propiedad de un organismo público, o si es propiedad de un privado, los números tienen que salir, porque si no, no se hace. Al final no se hace. ¿En régimen de cooperativa? Pues obviamente sí, pero lo que pasa es que los servicios sanitarios y sociosanitarios que tú pones en esos edificios valen mucho dinero. Entonces, yo estoy hablando de dependientes, y del caso de los dependientes, que a lo mejor no es el mismo criterio que tú nos estás explicando, probablemente, eso me lo puedes aclarar ahora, pero yo lo que entiendo es que regular, que está bien, la convivencia entre gente más joven y gente más mayor, todo eso tiene que cuadrar al final con que económicamente sea viable. El uso de la vivienda puede ser en propiedad, puede ser en régimen de alquiler, como ya decía, yo creo que era Charo, puede ser en régimen de compra, puede ser en régimen de alquiler, pero la realidad es que los números tienen que salir para la administración, porque aunque siempre es deficitario, pero tienen que salir, y para el privado, si se hace de forma privada, también. Yo el cohousing a mí no me parece mal, me parece una idea bastante buena. Yo soy gestor de cooperativas, he hecho cooperativas de vivienda protegida y de vivienda libre. Y funcionan. Y digamos que es una fórmula, pero es una fórmula que económicamente tiene que cuadrar. Entonces, la pregunta fundamental, Fermín, es, vale, si tú regulas, que es como más o menos lo que yo he entendido, esa convivencia en ese edificio, la realidad es que ese edificio, ¿de quién es propiedad? ¿Quién lo ejecuta? ¿Quién lo promueve? Tú, si tienes, por ejemplo, una participación proindivisaria de un edificio en un porcentaje, normalmente te echa para atrás. O sea, y esto es muy típico en España, lo que todos los propietarios queremos es tener una unidad registral independiente que yo pueda vender, alquilar, manejar, porque es lo lógico, ¿no? Entonces, la realidad es cómo casas todo esto que estás contando, que me parece una idea muy buena y que yo creo que en Europa funciona y está bien, pero cómo lo casas con todo el tema de cuadre económico de todas estas operaciones. Porque al final, no nos engañemos, es decir,
o es deficitario y lo paga un organismo público, porque lo paga a fondo perdido o lo quiere pagar a fondo perdido, o la pérdida que tenga de los no ingresos lo pone a fondo perdido y lo pagamos entre todos, o bien, si es un tema privado, tienes que cuadrarlo. No sé si me has entendido, no sé si me explico. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que te digo, lo que te pregunto es, está perfecto regular el uso de un edificio, pero vayamos al inicio, al origen. Ese edificio, ¿de quién es? O sea, porque regular una convivencia al fin y al cabo es como una comunidad de propietarios. Pones unas reglas que si están dentro de la legalidad, pues todo el mundo las cumple o casi todo el mundo las cumple, y si no, pues hay toda una legislación para poder regularlo. ¿Cómo se cuadra? O sea, al final, esta es un poco mi pregunta, y perdonadme la extensión de la intervención. ¿Cómo lo ves, Fermín? Gracias, Miguel. Yo espero haberte entendido. Lo que creo es que no se me ha entendido nada a mí. Digo, empiezo. Nosotros no regulamos, Miguel, no regulamos. La intergeneracionalidad, jóvenes y mayores, no la regulamos, la dejamos abierta. Vuelvo a insistir, pueden ser todos mayores, pueden ser jóvenes o familias. Nosotros hemos dicho, queremos que este tipo de iniciativas, el cohousing, a mí me genera duda por lo que dices, porque hay experiencias europeas en un sentido y en otro, y la tradición europea es otra, ¿no? Desde la cultural, la religiosa, que influye mucho en esto, la tradición religiosa en nuestro país, a la centroeuropea, al modelo de planteamiento de envejecimiento. Y nuestro cohousing es las comunidades de vecinos. Eso yo siempre lo digo aquí en la Junta, ¿no? ¿Qué está usted haciendo por el cohousing? Pues muchas comunidades de vecinos es cohousing, ¿no? Eso es cohousing. Nosotros lo que queremos es, o lo que hemos intentado hacer es, haya iniciativa 100% privada, haya iniciativa cooperativa, haya iniciativa pública, que las puede haber, o todas las fórmulas. ¿Cómo podemos hacer que salgan esos números? Y eso es lo que queremos hacer. Y he dicho, nos hemos centrado desde la regulación administrativa en 3 tipologías de solares, porque tienen que salir los números. Solar tipología vivienda. Y entonces hemos dicho, eximimos, si alguien hace ese tipo de iniciativa, para que salgan mejor los números, eximimos de una serie de cuestiones, tanto en el interior de la vivienda, que dije, no hace falta que tenga espacio ni tendedero, ni espacio para la lavadora si lo tiene en zona común. Pero, ¿se regule como vivienda colaborativa? No, o sea, es decir, lo eximimos que haya una cocina formalmente instalada y solo tenga un mini office en el apartado de vivienda si el edificio tiene una zona común eximimos, queremos que se eximir de la obligación de una plaza de aparcamiento por vivienda, queremos eximir la computabilidad de las zonas comunes de la edificabilidad. Eso puede hacer viable un proyecto, pero me da lo mismo que lo haga una SL, una SA, una cooperativa o lo hagamos desde lo público. Me da lo mismo. Lo que queremos decir es, si se pone en el mercado este tipo de iniciativas porque se promociona la comunidad de vecinos a mayor escala, que es convivir en espacios comunes y que además se puedan abrir al entorno del barrio, que no lo obligamos tampoco, pues estupendo. Que en ese edificio de viviendas viven familias, viven personas mayores, viven jóvenes, nosotros no lo estamos regulando. ¿Dónde regulamos más? Es en el otro tipo de solar, que no se pueden hacer viviendas, pero que se pueden hacer centros donde permitimos hacer un centro residencial tipo cohousing, que lo puede ser de iniciativa privada, cooperativa o de lo que queramos, donde definimos que si usted lo que va a ver aquí son apartamentos residenciales, tenga claro que esos apartamentos, porque es así el solar, no son indivisibles, no se pueden vender como finca registral, pero si hay alguien, un promotor privado que hace 40 apartamentos y los gestiona tipo cohousing, pues tendrá unas ventajas. Que no abre un centro de mayores, que no abre, puede haber un mercado ahí, pues puede haber un mercado ahí para una iniciativa privada. Yo hago un complejo residencial, llámese tipos turísticos, donde puedo meter personas mayores y donde voy a alquilar el espacio y los servicios, porque eso ya lo entendemos que es así, como has dicho, Miguel. Yo alquilo el espacio, pues 400 euros mes y los servicios. ¿Usted tiene poca dependencia y simplemente es que le limpie las habitaciones o el apartamento? Pues el servicio será 15 euros mes, lo que salga. Que usted ya es un gran dependiente y tiene que tener una atención especializada, tiene que tener una ducha que hasta la tengo que meter en la cama en la ducha, lo que sea, tendrá que pagar otros 400 euros mes con el sistema que hay de dependencia español y del derecho a la prestación económica que pueda tener. Pero que es un centro, no lo podemos cambiar, Miguel. Eso es un centro, porque urbanísticamente
no podemos hacer viviendas. Y entendemos que había una demanda de que en estos solares, que son muchísimo más asequibles, que son muchísimo más grandes y donde pueden tener más espacio, nos habían demandado. Y por eso hicimos un centro donde decimos, solo en el momento que haya dependientes, empezamos a regular los ratios, ¿no? Y lo último están los dotacionales, que también son unos espacios para aprovechar. Los dotacionales son solos públicos y que podemos hacer desde la iniciativa pública edificarlo y que podemos hacer con la concesión del derecho de superficie y otras fórmulas. Y en el dotacional es donde entendemos que los alojamientos dotacionales, pero no que lo limitemos porque haya familias o no, sino porque en un apartamento de 28 metros cuadrados con una habitación me parece bastante difícil que puedan vivir matrimonio con 2 hijos. Entonces, para no deteriorar lo que entendemos que es un mal alojamiento, pues lo focalizamos más para jóvenes y mayores. Pero he dicho, los que tenemos actualmente son 100% para menores de 35 años. Así salió en las bases y lo que podamos hacer mixtos, como hablábamos antes con David o como en otras experiencias, podemos pretenderlo intergeneracional. Y es ahí donde utilizamos un solar público, que solo puede ser de equipamiento dotacional, donde hasta ahora esos equipamientos en la normativa asturiana solo podía ser para equipamientos sanitarios, sociosanitarios o educativos y no se permitía el alojamiento. Y esa es una ambigüedad que queríamos corregir para que ese solar, pues bueno, usted pone un colegio y pone un colegio, pero pueden ponerse. Yo creo que abrimos, no obligamos a hacer cooperativas, abrimos el espectro, primero, de qué posibilidad respecto a una comunidad de vecinos actual nos ofrece el mercado, porque nosotros, los que estamos aquí presentes, vamos a envejecer con unos criterios de envejecimiento distintos, no todos, pero algunos. Puede haber un potencial mercado para el sector privado que pueda buscar un tipo de forma de envejecimiento y de alojamientos distintos. ¿Con qué tipología? Con todo. Propiedad, alquiler, insisto en el derecho de uso a largo plazo, es un poco la fórmula que pusieron Brisas del Cantábrico, es casi como la propiedad compartida, ¿no? Brisas del Cantábrico en Cantabria, que al final hay más socios que apartamentos porque luego van pagando su derecho de uso cuando lo usan, ¿no? Es decir, que puede haber bastantes fórmulas y que debemos ser imaginativas y que intentamos no limitar, sino potenciar aquellas iniciativas que pueda haber. Pero nosotros estamos abiertos a que haya iniciativa privada, cooperativa, incluso pública, con los hándicaps que os dije de la promoción pública y el acceso a una vivienda o un alojamiento público que nos puede limitar el éxito o no de la iniciativa. Sí, si he entendido bien, Fermín o David o César, esta modalidad de vivienda colaborativa que en Asturias está regulada por el decreto 73 del 2018, ¿esta fórmula jurídica existe en la legislación castellano-leonesa? No sé si David o César me saben contestar. O sea, si hay algo similar, quiero decir, a esa vivienda colaborativa. No hemos entendido bien la pregunta. ¿Puedes repetir? No te hemos escuchado bien. Sí, decía que si en Castilla y León existe en la legislación castellano-leonesa una figura similar a esa vivienda colaborativa que nos ha contado Fermín, la que regula el decreto 73, esa vivienda en la que, digamos, se pueden sustituir zonas como el tendedero, la toma de agua para la lavadora, etcétera, se pueden sustituir por zonas comunes. ¿Esa posibilidad existe en Castilla y León? Sí, existe al doble efecto de vivienda y de urbanismo. ¿Te cuenta, César, en materia de vivienda? Sí, vamos a ver, la ley de vivienda no pone ese detalle. La ley de vivienda lo que hace es regular las viviendas de las clases de viviendas con protección pública o de protección pública, establece también los alojamientos protegidos, que es aquellas viviendas con servicios comunes. Es verdad que la ley se remite a un desarrollo reglamentario que no se ha producido y no define exactamente los servicios comunes que deben tener. El Real Decreto Estatal del Plan Estatal, cuando tú accedes a la financiación cualificada en este tipo de alojamientos, te prevé expresamente los servicios comunes que tiene que tener.
En nuestro caso, insisto, la Ley de Vivienda regula los alojamientos protegidos en conexión con lo que decía David de la legislación urbanística, es en el sentido de que el suelo dotacional cabe estas viviendas de integración, que yo creo que dice exactamente la Ley de Urbanismo, pero no se ha desarrollado reglamentariamente lo que habías preguntado en relación con las zonas comunes, los servicios comunes de esos alojamientos. El reglamento de urbanismo existe, nuestra previsión existe desde el año 2004. Esto que nos contaba que iban a tener este verano en Asturias, nosotros tenemos ya un tipo de dotación urbanística como equipamiento, los alojamientos de integración. Entonces, bueno, lo tenemos en el doble, normativamente, digamos, lo tenemos cubierto, en doble plano. Permitirme antes de que Miguel y María Teresa, que estáis allí, yo creo que la única diferencia aquí en Asturias es que, David, has dicho alojamientos protegidos, con lo cual se va a proteger y a limitar el precio y demás. Nosotros, insisto, nuestra vivienda colaborativa se puede hacer en un solar libre, a precio de mercado, al precio que se pueda considerar, y se puede hacer en un solar protegido. No limitamos eso. Es decir, nosotros eximimos para todos, no solo en los solares o en los suelos protegidos, con las limitaciones de renta y de transmisión y de todas las que ya conocéis, sino que decimos nosotros a alguien que quiera hacer una iniciativa de este sentido, en la fórmula jurídica que considere, en un suelo libre, te eximimos de una serie de condiciones en materias de habitabilidad de vivienda, siempre que lo consideres vivienda colaborativa, porque va a haber un componente de interacción en la comunidad, ¿no? En la comunidad de vecinos. Y eso yo creo que es importante, ¿no? Es decir, que no es, por aclarar también otra vez a Miguel para que no haya confusión, no lo limitamos ni a suelo protegido exclusivamente, sino libre. Y lógicamente lo que dijeron luego también los compañeros de urbanismo de Castilla y León es que al final, si es en un dotacional, pues al final tenemos que eso es suelo público intransferible y tenemos que buscar otras fórmulas de explotación. Y ahí sí que limitamos más porque es suelo público. No te digo. Maite, creo que querías hacer alguna intervención, ¿no? No, perdonad, no, tiene que haber sido un error porque estoy aquí luchando con los ordenadores y perdonadme, y con la, estoy intensamente estudiando, pero luchando contra la tecnología, ahora mismo estoy. Perdonad. Solamente una pregunta para David o para Fermín o para César. En este tipo de suelo, tal y como está regulado por la Comunidad de Castilla y León, ¿sería necesario un estudio de detalle? ¿Simplemente con un estudio de detalle es suficiente o hay que hacer un plan especial de reforma interior o otra herramienta urbanística para desarrollar este tipo de edificio? ¿O es licencia directa? Puede ser licencia directa. Depende de la ordenación detallada, más detallada o menos detallada de ese suelo como dotacional. No está prejuzgado, no hay requisito de planeamiento, ni plan especial ni estudio. Entonces la pregunta es, ¿en un dotacional se podría hacer un edificio mixto o un edificio con residencial, alojamiento y con usos de servicios para esos alojamientos? No habría que hacer ninguna gestión urbanística intermedia, ¿no? Es directa. En principio no. No, bueno, eso está fenomenal. Pues te ahorras un montón de tiempo y de gestión. Sin duda. Muy bien. Bueno, pues si os parece, porque son ya 46, nos hemos ido 16 minutos de la hora prevista de cierre. Entonces, si os parece, lo dejamos aquí. Fermín, si nos haces llegar la presentación y la instrucción que nos comentabas, yo se la envío a todos los asistentes hoy. Entonces, bueno, Enrique, no sé si quieres despedir tú. Yo despido, no tengo inconveniente. Adiós a todos, ¿no? Es decir, bueno, que puedo despedir yo, pues. Bueno, Fermín, yo creo que, bueno, me ha encantado porque además es que en el grupo Stage Friendly venimos trabajando en estas cosas desde hace tiempo. Yo he aprendido cosas que no sabía. Me llevo, digamos, particularmente estas 3
partes que tú nos has hablado, tanto de vivienda, centros residenciales, apartamentos, etcétera, y alojamientos dotacionales, yo creo que estáis haciendo, bueno, desde mi punto de vista y desde mi, bueno, pues tampoco soy experto en esto, ¿no? Lógicamente, yo creo que estáis haciendo un esfuerzo importante y poniendo en práctica cosas para, bueno, pues atender este cambio de pirámide poblacional, que es un cambio de paradigma en la sociedad en general, y me parece que bueno, todo lo que es este avance es un ejemplo para todos, ¿no? Bueno, yo creo que desde aquí, con María al frente en nuestra dirección general, pues supongo que también saben perfectamente, mucho más que yo y mucho más que general, lo que pueden aprender y lo que pueden poner en marcha respecto a lo que tú has dicho en esa nueva ley de vivienda, etcétera. Y bueno, yo creo que ha sido, desde mi punto de vista, súper interesante. Espero que a todos os haya también resultado atractiva esta conversación. Y bueno, ya os avisaremos de la próxima conversación, que será, pues, supongo, dentro de un mes o dos, más o menos, que es cuando las venimos desarrollando, siempre dentro de esta temática tan interesante y tan, bueno, pues tan adecuada hoy en día, ¿no? Y tan necesaria como es la adaptación de los entornos construidos a las nuevas necesidades de la sociedad. Así que nada más, muchísimas gracias.